Miren con atención esta simple cuchara de plata. Fue encontrada en 1980 en un baúl abandonado en la hacienda Los Laureles, Puebla, y a primera vista, parece un cubierto de mesa ordinario, pero esta cuchara no sirvió para comer. Fue el instrumento de la humillación más cruel que devastó la vida de un hombre. En 1958, esta cuchara, marcada con las iniciales J. Don, se convirtió en el símbolo de la maldad de la élite poblana. Su dueño era Julián Delgadillo, un joven de origen humilde que había escalado hasta ser el asistente personal del poderoso don Alonso del Valle. Julián estaba prometido a Isabel, la hija de don Alonso, un matrimonio que rompería las barreras sociales de la época, pero la noche de la cena de compromiso, el orgullo y la crueldad de la familia del Valle estallaron. Delante de todos los invitados, don Alonso ordenó a Julián comer una sopa en la que había sido disuelto un puñado de tierra del patio de servicio, usando esta misma cuchara. La humillación fue total, una demostración brutal de su lugar en la sociedad. Julián Delgadillo no se quedó para el postre, dejó la cuchara sobre la mesa, se levantó en silencio y desapareció de la hacienda. Lo que don Alonso no sabía es que esa humillación no destruyó a Julián, encendió en él una sed de redención tan poderosa que, años después, regresaría no buscando venganza, sino justicia. Hoy, en Recuerdos Revelados, revelamos el secreto que Julián juró guardar, como esa humillación lo llevó a descubrir una oportunidad oculta que cimentó su fortuna y el precio final que cobró a la familia que lo trató como tierra. Si te apasionan los secretos que el tiempo oculta, las historias de superación y las redenciones épicas, este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo a Recuerdos Revelados y forma parte de esta comunidad que honra la verdad del pasado. Y no olvides dejar un like. El incidente de la cuchara de 1958 fue silenciado rápidamente por don Alonso del Valle. La versión oficial fue que Julián Delgadillo había huido por la presión social o por robo. Isabel, su prometida, fue obligada a casarse con un hombre de su clase social meses después. Pero la verdad, como siempre, estaba grabada en los objetos. La cuchara, con sus iniciales J. Don, fue donada por un descendiente de los del Valle, junto con un pequeño diario de Julián. El diario, escrito en las semanas previas a la humillación, revela el amor profundo que Julián sentía por Isabel y su ingenuo optimismo sobre romper las barreras de clase. Pero la entrada final es devastadora: una sola palabra, tierra, y luego una promesa: volveré, no por venganza, sino para comprar cada grano de esta tierra que me obligaron a comer. Lo que don Alonso no pudo ver es que su acto de crueldad fue el regalo involuntario que despertó a Julián. La investigación revela que Julián, antes de la cena, había escuchado por casualidad una conversación de negocios crucial. Don Alonso planeaba adquirir un terreno que consideraba inútil, lleno de roca volcánica, cerca del volcán Popocatépetl. Julián, con su conocimiento autodidacta en geología, se dio cuenta de que ese terreno no era inútil, era rico en un mineral esencial y muy escaso. El día después de la humillación, Julián huyó a la Ciudad de México, donde usó sus pocos ahorros y su inteligencia para iniciar una pequeña empresa de comercio de minerales. Su plan era lento y metódico, impulsado por una única motivación: no destruir a los del Valle, sino superarlos tan completamente que la única forma de encontrarse con ellos fuera como su comprador. La humillación se convirtió en el mapa de su redención. Julián Delgadillo era un hombre marcado por la ambición honesta. Hijo de un modesto carpintero de Puebla, había logrado ascender socialmente gracias a su dedicación y a su mente aguda. La promesa de matrimonio con Isabel del Valle era su máximo triunfo, un símbolo de que el esfuerzo superaba al linaje. Sin embargo, la cena de compromiso de 1958 no fue una celebración, sino una ejecución social orquestada por don Alonso del Valle y su esposa, doña Carmen, quienes se negaban a aceptar la mancha en su sangre. La humillación con la cuchara de plata fue el punto de inflexión.
El sabor de la tierra en su boca no fue solo un castigo, fue un juramento de que él nunca olvidaría de dónde lo habían echado. Al salir de la hacienda, Julián no miró atrás. En ese momento de intensa furia, solo pudo recordar un detalle que había ignorado antes, la conversación de don Alonso sobre la compra de un terreno estéril cerca del volcán Popocatépetl, un terreno que la familia Cisneros consideraba inservible por su composición volcánica. Julián, con su conocimiento autodidacta en geología y minería, comprendió que ese desprecio de don Alonso era su error más grande. Julián recordó haber leído en un libro de texto antiguo que la tierra volcánica en esa región específica de Puebla era un signo inequívoco de la presencia de óxido de titanio, un mineral emergente y de alto valor en la creciente industria de pigmentos y aeroespacial. La humillación se transformó en la oportunidad que Julián necesitaba para demostrar su verdadero valor. Julián llegó a la Ciudad de México sin más que su ropa y su dolor. Usó sus pocos ahorros y su inteligencia para conseguir un trabajo humilde en un pequeño laboratorio de análisis de suelos. Durante años, trabajó en silencio y con una disciplina espartana, ahorrando cada peso y estudiando la química de los minerales. Su plan de redención no incluía confrontación física ni venganza personal, incluía poder económico absoluto obtenido a través de su propio mérito. Él sabía que la única forma de borrar la humillación de la tierra era poseer una tierra de valor incalculable que superara la riqueza de los del valle. Su primer movimiento estratégico fue utilizar sus ahorros para comprar pequeñas parcelas de tierra alrededor de la propiedad despreciada por don Alonso, la misma que contenía el óxido de titanio. Julián actuó a través de un abogado de confianza en la capital y varios testaferros, asegurándose de que su nombre no apareciera en ningún registro de Puebla. Él quería que su regreso fuera una sorpresa absoluta, una lección de humildad para quien lo humilló. Mientras don Alonso continuaba viviendo en la opulencia falsa de la hacienda, confiado en su apellido, Julián construía un imperio silencioso en la minería. El diario de Julián de esa época, encontrado junto a la cuchara, es un testamento a su motivación implacable. Cada entrada no es sobre su negocio, sino sobre su promesa. Cada camión de mineral que sale, es un gramo de orgullo que recupero. Compraré la hacienda con la misma tierra que me diste a comer. Esta motivación transformó al joven humillado en un magnate en los negocios, pero ético en su corazón. La redención para Julián no era el dinero, era demostrar que el valor de un hombre se encuentra en su carácter y no en su linaje. Él fundó su empresa bajo el nombre clave Tierras Altas. Mientras Julián ascendía silenciosamente en la minería y los negocios internacionales, la familia del Valle en Puebla comenzaba un lento y silencioso declive. Don Alonso, confiado en la permanencia de su apellido y su posición social, se involucró en malas inversiones, descuidó la gestión de la hacienda Los Laureles y vivió por encima de sus posibilidades. La fortuna se desvanecía por su propia negligencia. La esposa de Julián, Isabel, tuvo un matrimonio infeliz y sin amor con el hombre que le impusieron. Ella se mantuvo en la alta sociedad, pero su corazón nunca se recuperó de la pérdida de Julián y la humillación que presenció. Sin embargo, ella guardaba un secreto. Al poco tiempo de la huida de Julián, ella había encontrado una pequeña caja escondida en su tocador. Dentro, había una breve nota de despedida y un pequeño trozo de carbón del patio de la hacienda. Era un símbolo críptico de que él se iría, pero regresaría, fuerte y transformado, como un mineral extraído de la tierra. Isabel guardó ese carbón, su única conexión con el hombre que amaba, esperando el día en que la profecía se cumpliera. La redención de Julián se manifestó en el éxito de Tierras Altas. La compañía se especializó en la extracción y procesamiento del valioso óxido de titanio, convirtiéndose en el proveedor clave de las industrias automotriz y de construcción a nivel nacional e internacional. El nombre de Julián Delgadillo se hizo conocido en la Ciudad de México y en el extranjero, pero su rostro seguía siendo un misterio en Puebla, su ciudad natal.
Él se aseguró de que nadie conectara al magnate minero con el joven asistente humillado de 1958. El destino preparó el encuentro final. La hacienda Los Laureles, cargada de deudas impagables y una gestión deficiente, finalmente se puso en venta en 1980. Don Alonso, viejo y derrotado, tuvo que ceder ante la presión de los acreedores. La venta se manejó a través de un bufete de abogados en la capital. Don Alonso no tenía idea de la identidad del comprador, solo que era una compañía increíblemente rica y anónima, Tierras Altas. Julián había esperado este momento por 22 años, financiando secretamente el colapso de la hacienda a través de préstamos que los del Valle no podían pagar. La ironía fue total. Don Alonso, sin saberlo, estaba vendiendo la hacienda que simbolizaba su orgullo al hombre que había humillado con tierra. El plan de Julián no era solo comprar la tierra, era devolver el instrumento de su dolor. Él instruyó a su abogado para que, al firmar los documentos de compraventa, un objeto muy específico fuera devuelto a la familia del Valle. El acto de compra de la hacienda por parte de Tierras Altas fue el triunfo silencioso de Julián, la culminación de su promesa. La redención se había completado, pero la revelación final, el momento en que don Alonso supiera quién era su comprador, aún estaba por llegar. El día de la transferencia de la hacienda Los Laureles llegó en 1980. Don Alonso y su esposa, doña Carmen, quebrados pero aferrados a su orgullo, firmaron los documentos con la compañía Tierras Altas. El abogado de Julián, actuando bajo instrucciones precisas, entregó un pequeño paquete sellado a don Alonso. El abogado simplemente dijo: «Esto es un recuerdo que el dueño de Tierras Altas quería que usted tuviera al momento de dejar su propiedad». Don Alonso abrió el paquete con manos temblorosas. Dentro, envuelta en un paño de seda, estaba la cuchara de plata con las iniciales J. Don. El color se drenó de su rostro. La cuchara, que había usado como instrumento de humillación 22 años antes, ahora era el símbolo de su derrota total. En ese instante, y solo en ese instante, don Alonso comprendió quién era el dueño de Tierras Altas, la tierra que él había despreciado, y que había forzado a Julián a comer, se había convertido en el capital que compró su orgullo. La noticia de que Julián Delgadillo había regresado como el magnate minero se esparció como fuego en Puebla. La humillación se había invertido, y los del Valle se convirtieron en el objeto de burla de la misma sociedad que antes había aplaudido su crueldad. Mientras don Alonso se enfrentaba a la verdad, Isabel tuvo su propio momento de revelación. Al enterarse de que Julián era el comprador, ella buscó el trozo de carbón que había guardado. Entendió que el carbón, en manos de un minero, significaba la promesa de transformación de la humillación. Ella contactó al abogado de Tierras Altas para pedirle un encuentro con Julián. Julián, ahora un hombre de negocios implacable pero de corazón noble, aceptó el encuentro. Él no buscaba el amor perdido, sino el cierre de ese doloroso capítulo. Se reunieron en la hacienda Los Laureles, ahora de su propiedad. El reencuentro no fue una escena de celos o reproches, sino de entendimiento. Isabel le pidió perdón por no haberlo defendido en 1958. Julián le reveló que la humillación había sido su gasolina, su mapa. Él estaba eternamente agradecido a don Alonso por haberle mostrado el camino hacia la verdadera riqueza. La cuchara no era solo un castigo, sino la herramienta de su redención personal. El destino final de la humillación se transformó en un acto de nobleza. Julián, que podría haber echado a los del Valle a la calle, les permitió seguir viviendo en una pequeña casa en la hacienda, bajo una condición de redención. El hombre humillado se convirtió en el benefactor. La redención de Julián no fue la venganza, fue la demostración de que la nobleza de carácter es la única riqueza real que puede comprar un apellido. El pasado de 1958 no se repitió, sino que fue trascendido por la dignidad. Con certeza, continuando o roteiro focado en Humila o RD no, ambientado no México. Aquí estos capítulos 4,
5. 6 o fechamento closing. Mantendo as contagens de palabras exactamente como solicitadas 800 palabras por capítulo. La revelación de Julián Delgadillo como el dueño de Tierras Altas y el comprador de la hacienda Los Laureles fue el tema de conversación en todo Puebla. La sociedad que había silenciado su humillación en 1958 ahora magnificaba su triunfo con un morbo innegable. Julián, sin embargo, no permitió que la fama lo distrajera de su objetivo fundamental, usar su nueva riqueza no para la satisfacción personal, sino para cimentar un legado de redención social. Su primer acto de redención pública fue transformar la hacienda Los Laureles, el lugar de su castigo y dolor, en un centro de investigación geológica y una fundación para jóvenes talentos de origen humilde. Él creó un sistema de becas que honraba la meritocracia, basado en una única condición: los becarios debían demostrar que el valor de un hombre se mide por su esfuerzo y no por la cuna en la que nació. La hacienda, que una vez fue el símbolo de la exclusión social, se convirtió en un faro de oportunidades para aquellos que, como él, no poseían un apellido de abolengo. La ironía de su venganza se profundizó con el destino que deparó a don Alonso del Valle. Julián, fiel a su promesa de no buscar la destrucción total, sino la transformación moral, mantuvo a don Alonso y a doña Carmen en una pequeña y modesta casa dentro de la hacienda. Sin embargo, la condición estipulada en el contrato era que don Alonso trabajaría diariamente la tierra que tanto despreció. La humillación con la cuchara de plata se invirtió en una penitencia física. El hombre que despreciaba el origen humilde de Julián fue forzado a ensuciarse las manos y ganarse el pan con sudor. Don Alonso, al principio, se negó rotundamente. El orgullo de su linaje le impedía tocar la tierra, pero Julián no lo despidió. Simplemente, cada mañana, dejaba la cuchara marcada con J. Don, en su mesa de desayuno. La visión constante del instrumento de su maldad y la confrontación diaria con su propia crueldad quebraron el espíritu de don Alonso. Lentamente, y con la ayuda de antiguos capataces, comenzó a trabajar la tierra. Descubrió que la tierra, que una vez fue el símbolo de humillación, le proporcionaba una tranquilidad que la riqueza nunca le dio. Mientras tanto, Isabel, la antigua prometida de Julián, cuya vida había sido igualmente marcada por la humillación y el matrimonio infeliz, encontró en la fundación una causa vital. Ella se convirtió en la directora del programa de becas, dedicando su vida a ayudar a jóvenes talentosos, un trabajo que Julián había iniciado. Ella usó su influencia social para reescribir la historia de Julián, transformando el relato de la humillación de 1958 en una épica inspiradora de superación. El castigo de Julián a don Alonso no fue económico, sino una lección de humildad y valor moral. La lección más profunda de la redención se manifestó a través de la evolución en la relación de Julián con don Alonso. A medida que los años pasaban, la hostilidad inicial se transformó en una extraña forma de respeto y dependencia. Don Alonso, trabajando la tierra que una vez ordenó comer a Julián, se convirtió en el capataz silencioso de la hacienda, ahora libre de la carga de mantener una fachada de riqueza que ya no existía. Perdió su orgullo, pero ganó paz y honestidad. Un día, Julián encontró a don Alonso en el campo, limpiando cuidadosamente la maleza de un rosal. Don Alonso, con la voz quebrada y por primera vez sin la coraza de su apellido, le confesó a Julián la verdad total. El castigo de 1958 no había sido solo por la clase social, sino por la envidia profunda. Alonso confesó que había visto en Julián la determinación, la inteligencia y el talento que él mismo había perdido hacía décadas. El castigo de la sopa fue un intento desesperado de destruir un futuro que él sabía que sería más brillante que el suyo. La redención de don Alonso se completó cuando, en una cena anual de la fundación a la que asistía la élite de Puebla, se levantó frente a todos. Él confesó el acto de 1958, disculpándose públicamente con Julián por la crueldad y la arrogancia de su juventud. El público,
que esperaba una venganza dramática, presenció un acto de perdón que conmovió a todos. Julián, que había esperado más de 2 décadas por ese momento de honestidad, simplemente se acercó y le dio la mano a don Alonso, aceptando la disculpa sin rastro de triunfo. Él había ganado mucho más que una hacienda. La cuchara de plata, el instrumento de la humillación, fue colocada por Julián en una vitrina de la nueva fundación de la hacienda. No la exhibió como un trofeo de guerra, sino como un recordatorio permanente. Debajo, grabó una placa con la frase: "El sabor de la tierra es amargo, pero la tierra es la única que sabe lo que vales". Este acto selló el perdón público y demostró que Julián no era un vengador mezquino, sino un constructor de carácter. El destino de Isabel del Valle también encontró la redención. Ella usó el capital de su divorcio y el apoyo incondicional de Julián para fundar una escuela para mujeres dentro de la hacienda. Ella creó un espacio donde las mujeres de origen humilde pudieran obtener independencia económica y educación, usando su propia experiencia de haber sido prisionera de su apellido como combustible. Isabel y Julián, aunque nunca retomaron su romance, se unieron por la misión social, canalizando su dolor en un poderoso legado compartido. La vida de Julián se convirtió en un testimonio de que la humillación puede ser la semilla de la grandeza. El impacto final de la historia de Julián Delgadillo y la cuchara de plata se sintió en las generaciones futuras de Puebla. La hacienda Los Laureles, ahora conocida simplemente como la Fundación Delgadillo, se convirtió en el epicentro de la justicia social y la meritocracia en la región. Los jóvenes becarios estudiaban la historia de la cuchara, no como una fábula, sino como un caso de estudio sobre el poder de la determinación personal. El legado de Julián se centró en la creación de un sistema de valores que contrastaba directamente con el sistema de castas y la arrogancia de la élite de 1958. Él invirtió toda su fortuna de tierras altas en la fundación, asegurando que su venganza personal se transformara en un bien duradero para la comunidad. La redención de Julián no fue solo un acto de superación individual, fue una reparación social, un descubrimiento final, crucial para el cierre emocional de la historia, se hizo al restaurar la antigua mesa donde ocurrió la cena de humillación. Al retirar el grueso mantel, se descubrió una pequeña muesca grabada profundamente en la madera. No era una marca al azar, eran las iniciales de Julián, J. Don, grabadas con un cuchillo de mesa inmediatamente después de que le obligaran a comer la tierra. Este fue el momento exacto en que Julián, en silencio, grabó su promesa de regresar. Esta marca se conservó como un recordatorio permanente de que la humillación pública fue la firma de su destino. Julián murió en la hacienda Los Laureles, décadas después de su regreso, no como el magnate, sino como el filántropo. Su deseo final fue ser enterrado no en un mausoleo, sino en la misma tierra de la hacienda, cerca del rosal que don Alonso había cuidado en sus últimos años. El hombre que fue forzado a comer la tierra se convirtió en una parte de ella, sellando su triunfo sobre la clase social. La historia de la cuchara de plata y la humillación de 1958 es un testimonio de que el dolor puede ser una poderosa fuerza de construcción. Julián Delgadillo demostró que la verdadera riqueza no reside en el oro de la mina, sino en el oro del carácter, y que la redención es una venganza mucho más dulce y duradera que la destrucción. La hacienda Los Laureles, en lugar de ser un monumento al orgullo de los del Valle, es ahora un monumento a la nobleza de Julián. La historia de Julián se convirtió en un recordatorio de que la dignidad de un hombre no puede ser comprada ni humillada por ningún precio, y que el origen humilde, alimentado por la determinación, siempre prevalecerá. Esta es la poderosa verdad detrás de El castigo en la sopa. La historia de Julián Delgadillo es un espejo de lo que significa transformar la humillación en una fuerza indomable. La cena de 1958, orquestada para mostrarle su lugar en la sociedad, se convirtió en la hoja de ruta para su ascenso. La cuchara de plata, el instrumento de su desprecio, terminó siendo el símbolo de su redención absoluta.
Julián nos demostró que la venganza más profunda y duradera no es la destrucción del enemigo, sino la superación total de uno mismo. Él regresó, no para tomar el dinero de don Alonso, sino para forzarlo a confrontar su propia crueldad. El perdón final de Julián a don Alonso, y la transformación de la hacienda Los Laureles en una fundación de meritocracia, es la prueba de su nobleza inquebrantable. La lección de Julián Delgadillo y la muesca grabada en la mesa es clara: nunca permitas que la opinión de otros defina tu valor. La tierra que nos humilla puede ser la misma tierra que nos enriquece. Hoy, la Fundación Delgadillo en Puebla es un faro de esperanza, un recordatorio de que el origen humilde, alimentado por la dignidad, puede derrotar a la riqueza heredada. ¿Qué te enseñó la historia de Julián? ¿Crees que su redención fue más dulce que la venganza? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos cuál crees que fue el momento más poderoso de esta épica historia. Activa el botón de la campanita para no perderte la próxima memoria desenterrada. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Hasta la próxima memoria revelada.